Amigas y amigos de la Mula, bienvenidos a una nueva entrevista. Estamos en medio de la crisis del coronavirus y los periodistas estamos conversando con mucha gente, con especialistas, académicos, científicos, pero muchas veces o muy pocas veces los periodistas no nos miramos, no nos preguntamos cómo estamos llevando a cabo nuestra tarea en medio de esta crisis. Y por ello hemos invitado a Fabiola Torres, colega peruana, fundadora de Salud con Lupa, para conversar sobre el periodismo en tiempos de coronavirus. Bienvenida, Fabiola. Hola Alberto, muchas gracias. Un saludo también a todos los que nos siguen desde La Mula. Eh, Encantada de conversar con ustedes y también con muchas interrogantes como periodista al mismo tiempo de buscar algunas respuestas, porque esta es una pandemia que a todos nos ha desconcertado, aunque sabíamos que siempre estaba el riesgo de tener una pandemia. Esto no era algo desconocido, simplemente que creo que no estábamos preparados para poder enfrentarla. Así es, Fabiola. Eh, Como todo hecho nuevo que nos da un golpe en la cara de manera inmediata, inesperada, siempre hay oportunidades. Siempre decimos que ante la crisis se presentan oportunidades. Y esta para el periodismo también lo es. Desde tu punto de vista, desde tu experiencia, lo que ves en el Perú y en el mundo, ¿cuáles son, por un lado, los retos y oportunidades para el periodismo en este momento? Pero a la vez, me pregunto que también habrá descubierto este coronavirus que hay falencias en la profesión. Sí, creo que hay un enorme desafío. El primero es cómo manejar la información más fiable y comunicarla a las personas, porque ha sido un tiempo, la primera reacción de los periodistas cuando llegó la pandemia a América Latina, para referirnos más a lo que nos está pasando en el continente, fue de desconcierto, porque parecían las noticias tan lejanas, estaba en China o estaba en Europa, pero todavía no tocaba directamente nuestras tierras. Entonces, ¿cómo manejar la información más fiable, ¿no? Y cómo comunicarla sin generar pánico. Creo que hay un grupo de colegas, de medios, que están haciendo un gran esfuerzo por hacer una cobertura eh, que lleve ese mensaje, que nos mantenga informados, alertas de lo que es relevante, pero también creo que hay todo un espacio y de alcance muy grande como es la televisión, que está ausente todavía de esa misión, ¿no? Que, que es llevarle a las personas información que pueda ser útil, que pueda calmar un poco la incertidumbre y el miedo que nos ha generado la pandemia de COVID-19. Eh, Antes de la pandemia, muchos de los medios no tocaban el tema de la salud pública como una agenda de prioridad. No estaba siempre. De hecho, eh, muy pocos medios tienen secciones de salud y ciencia en sus espacios, ¿no? Más bien asistíamos al cierre de espacios de ciencia en varios medios de América Latina. Y ahora más que nunca se necesitan periodistas especializados, se necesita tener a una comunidad periodística que esté cerca de las fuentes más fiables para informar. Entonces creo que el desafío del periodismo es mirar la salud pública como una prioridad de su cobertura, no solo en temas de pandemia, no solo en esta crisis, ¿no? Eso es uno de los puntos. Y otra de las oportunidades es que yo creo que en este momento podemos conectar muchísimo más con todas nuestras audiencias, porque está buscando la gente información y quiere información que responda a muchas de las preguntas que incluso ahora nosotros mismos no podemos responderla, porque la ciencia tiene otros tiempos y no hay respuestas inmediatas para lo que buscamos. Y eso no significa que tengamos que simplificar mensajes o tergiversar datos científicos, que también está pasando, ¿no? Entonces, es un enorme desafío, la verdad. Yo me dedico a hacer cobertura de salud pública desde hace algún tiempo. Nunca fui una experta,
pero siempre mi acercamiento fue desde la salud pública, desde los derechos humanos, desde los abusos también, del poder corporativo, desde cómo se ven los sistemas de salud, porque algo que olvidaba mencionar es que para que veamos cuánta prioridad le dimos a la salud pública, solamente examinemos cuánto invertíamos en el PBI, cada país en América Latina, cuánto tenía de inversión en salud pública. Y ahí nos daremos cuenta cuánta prioridad le dábamos, ¿no? ¿Y las falencias serán acaso solamente el hecho de que no tenemos, en el caso del Perú, periodistas científicos, periodistas especializados en salud pública, o además también el ejercicio mismo del periodismo se, se muestra de una manera durante esta crisis eh, propicia o propensa a fallar, a informar mal, a escandalizar, a titular solamente para ganar sintonía o clics? ¿Estás viendo algo de eso en Perú y en la región, por ejemplo? Hay una comunidad de periodistas científicos latinoamericana, muy buenos periodistas que están haciendo lo mejor que pueden por informar. En Perú incluso se formó una asociación de periodistas de ciencia que el periodista Bruno Ortiz fundó. El problema es que esas son las voces que menos se escuchaban, y lo que más se amplifica y lo que más se escucha son las voces que tú mencionas como que, digamos, generan pánico, ¿no? Que simplifican mensajes y los tergiversan. Y, por ejemplo, yo me quiero referir a varias de las notas que he visto en televisión, no solo peruana, sino argentina, colombiana, de conductores de televisión que hoy día son influencers, digamos así, como se usan en estos tiempos estas palabras, que no le dan voz a los que saben, a los médicos, a los epidemiólogos, a psicólogos, a psiquiatras, para poder entender un poco lo que nos está pasando, sino que llaman astrólogos, de pronto hablan del tema y recomiendan tomar jugo de limón o ponerte Big Vaporub porque eso te va a proteger. También asistimos a una pandemia de desinformación. Y hace un año cuando fundamos Salud con Lupa, no, ni siquiera tenemos un año, te diré, salimos en julio del 2019, nosotros creamos un espacio que se llama Comprueba y que justamente iba a un punto que hoy día le llaman infodemia, una pandemia de desinformación que no solamente sitios web, páginas desconocidas o gente que se lanza a opinar y públicamente y se amplifica su mensaje está generando, sino también muchas veces los medios caemos en errores de tergiversar la información y en este momento es muy delicado porque de manera literal la salud, informar sobre salud pública de manera correcta o llevar un mensaje oportuno puede salvar o matar a una persona. Mira, hace unas semanas, cuando se informó que el alcohol metílico era una forma de curarte o de protegerte del coronavirus, 40 personas o más en Irán se tomaron eso y murieron. Y eso se informó en distintas plataformas. Entonces, hay cosas tan irracionales porque el miedo nos hace ser irracionales, que si amplificamos ese mensaje desde el periodismo, podemos ser muy peligrosos. La pandemia de desinformación puede ser tan peligrosa como el propio coronavirus, ¿no? Y ahí están los fake news, pues también, ¿no? Fake news que se suman a los mitos y a las adivinanzas que tú has mencionado ahorita, o ciertas costumbres. Pero más allá de eso, hay un intento, veo, de hacer un periodismo responsable. Y por eso también te vuelvo a preguntar esa responsabilidad. Así como has visto, has mencionado los casos de alguna televisión
peruana, colombiana y de otros países, pero también estás viendo a esa comunidad de periodismos científicos en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, y entonces sí hay una parte del periodismo que está haciendo una tarea muy buena en este momento. Sí, hay un esfuerzo grande de periodistas latinoamericanos. Destaco la labor de Pablo Correa, que es un periodista colombiano que trabaja para El Espectador, Valeria Román en Argentina, que informa desde diversos medios, publica información constantemente en redes verificada. Eh, Destaco también el trabajo que hacen todos los integrantes de la Federación Internacional de Periodistas de Ciencia, que es una comunidad en la que deberíamos participar más periodistas latinoamericanos, que no hay muchos de ellos. Y aquí en Perú está haciendo un buen trabajo un grupo de medios importante, ¿no? Está haciendo un trabajo en calle, incluso el diario El Comercio, está haciendo un trabajo con Boca, Ojo Público, nosotros mismos también. Entonces, creo que estamos intentando llevar información adecuada a las personas en este momento. Y en Latinoamérica, los grandes medios han abierto sus plataformas que eran de paga. En este momento no cabe, la gente necesita información, no cabe que paguen por esta información para que puedan informarse bien. Yo quisiera que una de las acciones después de esta pandemia, porque vamos a resistir y sobrevivir a esto, es nuestro mayor deseo, ¿no? Se pueda consolidar esa comunidad de periodistas científicos y de periodistas de investigación, porque quiero también ahí resaltar, desde el periodismo de investigación también se puede hacer mucho por ayudar a poner luz en algunos aspectos que se están olvidando siempre en las crisis humanitarias y en las crisis globales, ¿no? Eh, Ahí, por ejemplo, hay una comunidad de periodistas grandes que están haciendo un trabajo así. Está la red de Conectas, que ha empezado un proyecto que se llama Coronabusos, o CCRP, que es una red internacional de periodistas que integran varias partes del mundo, también Latinoamérica y Europa, y bueno, están en todos los continentes, que también están vigilando quienes están aprovechando la pandemia. Está CLIP, que es un proyecto colaborativo que también está trabajando. Aquí en Perú tenemos al equipo de Gustavo Gorriti, IDL Reporteros, trabajando también en estos temas para poder brindarnos información fiable e informarnos mejor. Entonces también el periodismo de investigación se ha acercado a este tema, ¿no? Yo antes de lo que pasó, de vivir en esta pandemia, solía decir, el periodismo en salud no es tan sexy para los periodistas de investigación, no los atrae tanto como investigar la política, ¿no? Pero en realidad la salud, como estamos viendo hoy, está íntimamente conectada con las decisiones de la economía y la política a nivel local y global. Es transversal. Es transversal. Y es como debemos entenderla, ¿no? El periodismo de salud no es periodismo médico nada más, no es periodismo para hacer temas comerciales, ¿no? Porque había muchos sitios web que solo te vendían información de un producto en particular y se etiquetaba como periodismo de salud. Y vemos que no es. El periodismo de salud está ligado a las decisiones económicas y políticas a nivel local y global de todo un país y en realidad del mundo, ¿no? Y en las narrativas de los medios de comunicación nacional, en este caso, eh, vemos economistas, doctores, incluso abogados, pero hay también gente vulnerable peruana que vive en la Amazonía y en los Andes y casi no están en los medios de comunicación, por un lado, y dos, aun cuando el presidente Vizcarra también los haya mencionado, eh, todavía no están en la vitrina de los medios de comunicación, siendo especialmente vulnerables ellos. ¿Qué crees que está ocurriendo al respecto? Es que es tan complejo decirle a alguien, quédate en casa cuando no quedarse en casa significa quedarse en la pobreza, o cuando estamos refiriéndonos a las comunidades más alejadas del país.
que en el Perú la geografía, pero además somos un país tan desigual, la información no llega a todos, es bastante complicado. Entonces, lo que yo he visto son algunas iniciativas que sí me gustaría destacar, de poder traducir los mensajes a su idioma, a su lengua natal, para que puedan informarse. Las mismas comunidades nativas, por ejemplo, en Bagua, han tratado de ellos mismos poner restricciones a que no ingresen colonos, porque pueden llevar el virus. Y esto es algo histórico, porque si recordamos, muchas veces las comunidades más vulnerables han sido afectadas por enfermedades, por epidemias que se han traído desde afuera, y se ha ignorado eso, ¿no? Ahora creo que también es un momento para que los mensajes, la comunicación sobre salud se piense sobre todas esas comunidades para los que hay que adaptar todas estas medidas que se pueden tomar desde la ciudad, pero no desde estas zonas, ¿no?, más alejadas del país. Por ejemplo, Loreto en este momento, que tiene varias comunidades amazónicas, está viviendo un momento muy crítico. Y en general, en todos los países, creo, de cuenca amazónica, vemos esta realidad de cuán expuestas están las comunidades indígenas, ¿no? Porque siempre han sido las más vulnerables. Entonces hay que preparar ahí también y poner el ojo y la cobertura, ¿no? Y ahí destaco el trabajo de los colaboradores, de los corresponsales regionales, ¿no? Siempre, no solo la pandemia, pero siempre ellos han hecho su trabajo en condiciones más adversas que los periodistas de la ciudad. Y ahora más que nunca las radios comunitarias son vitales. Las radios comunitarias que pueden informar mensajes claros, no desinformar, porque también la ha habido del otro lado. Yo admiro el trabajo de los comunicadores radiales, de radios comunitarias, que llegan a esos lugares donde no llegamos los medios digitales, donde no hay un smartphone para mandarnos mensajes, ni para poder hacer trending topic con un tema, ¿no? Ahí están las voces de los comunicadores comunitarios, de esas radios pequeñas que llegan a esta parte del país, ¿no? Fabiola, entonces con toda tu experiencia en periodismo, investigación y en la salud pública, ¿cuáles son tus consejos para los periodistas que están cubriendo en este momento la crisis del COVID-19? Bueno, en este momento es importante mirar esta cobertura desde varios frentes, ¿no? Desde la urgencia de los datos que son importantes reportar a nuestra audiencia en este momento, desde llevar un mensaje también de calma, pese a toda la crisis que estamos viendo, y también desde el frente de la investigación, porque más allá del día a día de contar si hay fallecidos, si hay contagiados, si la gente cumple o no las medidas sanitarias, ¿no?, o el confinamiento, también nos queda un trabajo muy grande por investigar todas estas causas y también lo que nos está generando esta crisis sanitaria global en nuestros países. Y en este caso es investigar cómo se está aprovechando también esta pandemia para olvidar de otros problemas de salud pública, o cómo está invirtiéndose el dinero público para poder responder mejor a esta pandemia, ¿no? Ayer veía con preocupación que 3 personas fallecían en un mismo día por falta de ventiladores mecánicos. Hace mucho tiempo nuestras unidades de cuidados intensivos no tienen todos los equipos necesarios, pero esto se agrava cuando estamos en una crisis como en la que nos encontramos. Entonces también ya hemos empezado a ver cómo se están comprando las pruebas, cómo nos vamos a abastecer de equipos y cómo va a ser la equidad, el acceso a la salud después de esta pandemia, ¿no? Porque creo que esto nos debe llamar también a ver ese lado de la cobertura, de mejorar el sistema de salud y el acceso de las personas a él y de cómo lo entendemos. Entonces creo que son esos dos frentes, la urgencia de informar lo que está sucediendo sin perder la humanidad, porque siento que
al contar todos los días fallecidos, muertos en todo el mundo, nos da miedo, nos aterroriza, pero también nos hace egoístas, ¿no? Hemos visto muchas de esas anécdotas, de esas imágenes en los medios a nivel general. Entonces sí siento que hay dos maneras de mirar al mismo tiempo la información. Y creo que en el aspecto segundo que recalco de la investigación también por hacer que la información sea más transparente, ¿no? No en todos los países, no en todos los países hay un nivel de información como estamos viendo en Perú. Aún con las limitaciones que tenemos información validada por las autoridades. Y también creo que una de las lecciones es acercarnos más a los científicos, médicos, epidemiólogos, matemáticos, todos los que están comprendiendo mejor cómo analizar los datos. Es un momento súper importante para que no sean fuentes de la coyuntura, sino que también haya un trabajo anfibio, ¿no? De poder hacer investigaciones con estos expertos y poder acompañar una mejor cobertura. Y por último, pues creo que los periodistas también necesitamos cuidar nuestra salud mental para poder ayudar a las demás personas a las que informamos a que cuiden su salud mental, ¿no? Porque es un momento muy complicado, ¿no? Muy complicado y sin precedentes, creo, que a todos nos está dejando en la vida personal y profesional muchas lecciones. Entonces, bueno, eso es lo que hasta ahora puedo compartirles. Yo misma estoy procesando y entendiendo mucho de lo que está pasando ahora y otras cosas me dejan muchas preguntas, muchas interrogantes. Y no quiero terminar sin invitarlos también a ICFJ Global Health for Crisis Reporting Forum, que es un foro en Facebook que tiene el Centro Internacional para Periodistas, donde ya hay más de 1.500 reporteros del mundo participando, y allí se están haciendo una serie de webinars, conferencias, donde pueden tener información para sus próximas notas, para sus próximas coberturas, con información curada, fiable, ¿no? Entonces los invito a integrarse a esta comunidad que también se armó en medio de la crisis, porque hay países donde la información está censurada, ¿no? Y no hay cómo informar bien a la gente. Entonces este espacio también permite eso. Muchas gracias, Fabiola. Amigas y amigos de la Mula, ha sido Fabiola Torres, periodista y fundadora de Salud con Lupa. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego.